Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de la introducción a las conclusiones. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la doctora Rebeca Menchaca, la cual recibimos con mucho gusto. El día de hoy también nos da mucho gusto porque ya estamos en el capítulo número 11 de nuestro canal. Y pues sin más preámbulos, quisiera cederle la palabra a mi compañero Luis Jesús Castillo, quien en esta tarde tiene el privilegio de presentar el currículum de nuestra doctora invitada. Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Amaury. Pues bueno, bienvenida, doctora, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando durante esta transmisión. Como bien menciona Mauri, con este capítulo, también el capítulo número 11, pues damos inicio también a nuestra segunda temporada del programa de la introducción a las conclusiones. Y qué mejor que abrir esta segunda temporada invitando a la doctora Rebeca Menchaca García. Entonces, a continuación, les comentaré de su trayectoria como investigadora aquí en México. Entonces, la doctora Rebeca Menchaca es coordinadora del Orquidiario de la Universidad Veracruzana. También coordina el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, académica de carrera, titularse, tiene un perfil deseable PRODEP. Sus intereses de investigación radican en la conservación de recursos filogenéticos, el aprovechamiento sustentable de orquídeas y el desarrollo de unidades de manejo ambiental. Además, la doctora Rebeca Menchaca pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores y, pues bueno, para nosotros es un gusto tenerla aquí como invitada en nuestro programa, doctora. Muchas gracias por la invitación. La verdad los felicito por esta iniciativa y es un privilegio realmente estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, el doctor Domingo comenzará con la primera parte de nuestra entrevista. Adelante, doctor Domingo. Hola, gracias Luis, gracias a todos quienes el día de hoy nos están acompañando para escuchar esta interesante entrevista que es con la doctora Rebeca. Doctora, sabemos por su currículum y pues porque trabaja en la Universidad de Veracruz que está precisamente en ese estado, pero nos gustaría saber de dónde usted es originaria. ¿Es originaria de Veracruz o nació en alguna otra parte del país? Y pues si nos puede hablar un poco de cómo fue esa infancia. Pues mira, fue una infancia muy divertida y uno de los motivos por los cuales fue divertida es porque viví en muchos lugares. Yo nací en Querétaro, circunstancialmente, porque mi abuela estaba ahí y mi mamá fue a tenerme allí, ¿verdad? Pero después, como mi papá era ingeniero agrónomo, él pues trabajaba en diversas partes del país. Y bueno, recuerdo mi infancia viviendo en Michoacán, en Nayarit, en Papantla, en San Andrés Tuxtla, ¿no? Y finalmente en Jalapa, cuando ya nos venimos a estudiar la carrera, mi hermana y yo. Pero realmente esto me dio una riqueza extraordinaria de conocer diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Allá en un tiempo en donde se podía caminar y ir a la selva, el caso de los Tuxtlas, el contraste con los lugares desérticos de Michoacán. Viví en muchos lados, nací en Querétaro, pero viví en muchos lados y esto ya me dio una riqueza, ¿no? Mis papás, un ingeniero agrónomo, mi mamá psicóloga y pues nos llevaban mucho al campo desde pequeñas, ¿no? A mi hermana y a mí. Entonces yo creo que esto construyó algo del amor a la naturaleza que después y hasta ahorita pues sigo teniendo. Muy bien, doctora. Usted en su infancia, ¿usted recuerda que desde pequeña, desde los primeros años de edad, a lo mejor quizá en el kinder, en la primaria, que nosotros empezamos a ser curiosos, ¿verdad? Como seres humanos, desde siempre le ha atraído la naturaleza, siempre se vio atraída por estos paisajes verdes, por las selvas, por los desiertos que nos menciona? Bueno, sí, hay una anécdota muy curiosa que me gusta mucho contar. Ya llega una edad de que no le da pena nada, ¿verdad? Pero cuando yo era pequeña, tenía 3 años, y precisamente en Michoacán, pues estaba yo en el patio de mi casa y cuando mi mamá me descubrió, tenía yo en un frasco 3 alacranes, entonces yo los había agarrado. Entonces me preguntó cómo los había agarrado, le dije de la colita, o sea, en realidad me simpatizaban mucho los insectos, los animales, me llamaban mucho la atención. Cuando ya estaba en la secundaria, recolectaba unos pequeños lagartijos y tuve generaciones de ellos, o sea, tuvieron huevos y volvieron a nacer y todo, entonces era muy observadora
Afortunadamente no me picó el alacrán y lo puedo seguir contando, pero me atrevía mucho a manipular bichos, insectos, animales, y la casa siempre estaba llena de mascotas. Tuvimos las mascotas más raras que te puedes imaginar, animales rescatados, ¿no? Coyotes, pelícanos. Entonces, desde mi familia era bastante animalera, entonces, pues todo eso, recuerdo yo muchísimas anécdotas conmigo y con mi hermana que tienen que ver con animales y con naturaleza. Doctora, además del gusto que usted tiene por la ciencia, ¿hay alguna otra actividad que a usted le guste hacer en la actualidad o alguna actividad que usted practicaba de niña o de joven? Pues esto de la naturaleza era como mi actividad más importante, ¿no? Yo creo que desde que fui trazando mi crecimiento fue mi mamá, justo cuando me encontró con los alacranes, justo dijo esa frase: esta niña va a ser bióloga. Entonces realmente era como mi anhelo, pues todo lo que es la lectura que tiene que ver con la biología. Hay libros que me marcaron mucho y que bueno, como Los cazadores de microbios y estos libros que hablaban mucho de la naturaleza. Entonces, en general, leer, en general ver muchos documentales, libros de naturaleza, y pues ya últimamente viajar, que serían pues mis hobbies y mis diversiones, ¿no? Aparte de la ciencia. Muy bien, doctora. Pues entonces todo este gusto que usted tiene por la naturaleza, las plantas, los animales, me imagino que fue lo que la encausó a que usted hiciera pues una carrera científica, pero específicamente en esa área, ¿no? Con plantas. Que nos podría compartir cómo fue que usted decidió enfocarse, bueno, a lo mejor ya lo traía desde niña, pero cuándo decidió y dijo, pues sí, eso me gusta y sobre eso me voy. También tiene que ver con otra anécdota familiar, ¿no? Cuando estaba yo en la secundaria, mi hermana tenía muchos pretendientes y uno de ellos le regaló una orquídea. Para mí, yo creo que tenía 11 años y fue descubrir esa flor y ver que no se moría, ¿no? Que estaba en un recipiente y duraba un mes y medio con toda la estructura de la flor y con aquel aroma, ¿no? Entonces realmente dije clic con las orquídeas, digo, ¿qué es esto? Empecé a leer más sobre las orquídeas y demás. Y también vivía en Papantla, entonces el hecho de salir de la secundaria, y yo recuerdo mucho que comí un raspado hecho con un extracto natural que el señor hizo con vainilla. Entonces, cuando yo probé la vainilla, dije, esta no es la vainilla que te venden en el súper, nada, no, esta es la verdadera vainilla. Recuerdo mucho que vi el extracto que el señor hacía y que era pues realmente agua con azúcar y las vainas de vainilla. Entonces, ahí también dice clic de cómo es posible que esta también sea una orquídea, ¿no? Y ahí siempre digo que mi emoción, que ahora me dedico a esta rama de la ciencia, me entró por los sentidos, ¿no? O sea, realmente el ver una orquídea, el aroma de esa orquídea y el sabor de la vainilla fue lo que me enamoró. Perfecto, doctora. Y en este mismo sentido, ahora que nos platica acerca de la vainilla, es importante comentar también que la doctora Rebeca Menchaca es una especialista, una de las líderes en México sobre los estudios de la vainilla. Pertenece también a la Asociación Mexicana de Orquideología. Y pues justamente digamos que aquí en México, al menos para muchos de mis colegas, para mí personalmente es como la autoridad máxima en estos temas de la vainilla, doctora. Por eso nos sentimos muy honrados de que nos acompañe. En este mismo sentido, ¿nos podría platicar también un poquito como a manera de introducción de saber sus relaciones, sus sentimientos? Me imagino que hace mucho trabajo de campo para sus investigaciones. ¿Cómo es este acercamiento con la gente, a lo mejor de las comunidades, con sus alumnos, que la inspiran, yo creo que a ser cada vez una mejor científica? Exacto, es la fuerza, es el motor, ¿no? Que te inspiran. Ahora es un honor pertenecer a las investigaciones que ellos hacen y verlos crecer, ¿no? Verlos crecer, hacer una licenciatura, una maestría y un doctorado. Y pues sí, esto de trabajar con las orquídeas en un principio, pues nos ha hecho tener pues mucha relación con personas, sobre todo mujeres, que en traspatio cultivan las orquídeas y pues realmente para ellos es como un ahorro, ¿no? Porque cuando las llegan a vender, pues las llegan a vender a un buen precio. Y en el caso de la vainilla, tener el acercamiento con productores cada vez más cercanos, porque si bien es cierto la vainilla se sembraba de los 0 a los 400 metros sobre el nivel del mar, ahora la vainilla por cambio climático se está cultivando en lugares más altos, ¿no? Cerca de los 1000 metros. Entonces, bueno, es aquí una oportunidad también para los productores de café
y a los que, bueno, se les tiene que dotar de material de vainilla, pero también capacitar porque para ellos será un cultivo nuevo. Tenemos algunos convenios de colaboración con productores de vainilla de regiones cercanas, y pues también hemos sido invitados a otros países a capacitar personas del campo, en Bolivia, en Colombia, en Perú, a dar capacitación para que las personas de aquellos lugares trabajen con sus propias vainillas. Este acercamiento con la gente, no solamente de México, sino de otros países, realmente es lo más gratificante. Doctora, yo quisiera hablar un poco acerca del tema de este mes, del 8 de marzo, y que de verdad hemos visto que muchas veces a la mujer se le ha limitado, ¿no?, en acceder a puestos grandes, pero yo quisiera que usted nos mencionara alguna mujer que para usted haya sido de gran impacto, que usted haya sido un ejemplo a seguir. Pues dentro de la ciencia, Lynn Margulis, por ejemplo, mujeres que han sobresalido en la ciencia, en la química, ¿no? Curie, o mujeres que seguramente les costó más trabajo que yo, ¿no? Porque era una época antigua en la que resaltar por lo mismo de sus investigaciones, pues era cada vez más duro, ¿no? Elia Bravo con los cactus, ¿no? Mujeres que han resaltado mucho en una línea de plantas, pues son las personas que causan mucho mi admiración. Doctora, y hablándonos un poquito sobre su tema de investigación, que es trabajar con vainilla, como usted lo mencionó, la vainilla pues es una orquídea, pero yo creo que la mayoría de la gente en México no lo sabe. Bueno, de hecho no sé, quizás tampoco en Latinoamérica. Ellos piensan que pues es una planta más, pero jamás piensan que es una orquídea. Entonces, abusando un poco de sus conocimientos, si nos pudiera ayudarles a explicar a la gente pues cómo se caracteriza una orquídea y por qué entonces la vainilla también se considera una orquídea. Ay, pues gracias por la pregunta, porque siempre que empezamos a hablar de la vainilla, la primera sorpresa de las personas es ¿cómo? Es una orquídea, ¿no? Entonces, esto pues lo tenemos que difundir mucho porque el cultivo de la vainilla no es como un cultivo común de una semilla que germine, que crezca como el maíz, como la frijol. Realmente es un cultivo de interés hortícola, ¿no? Es más bien ser tratada como una orquídea entonces con otro tipo de requerimientos. ¿Por qué es una orquídea? Porque pertenece a este grupo de plantas pues, por la estructura de su flor. O sea, básicamente las orquídeas tienen 6 piezas florales y una muy llamativa, un pétalo modificado en el centro que se llama labelo. Entonces la vainilla cumple taxonómicamente con este requisito de la flor. Quizá su forma biológica es diferente porque es una trepadora, una planta trepadora que no es común en la forma biológica de las orquídeas, pero cumple la forma biológica por las flores, entonces por eso está agrupada dentro de este grupo de plantas, dentro de esta familia. ¿Y es originaria de México, doctora? Pues tenemos muchas orquídeas en México, alrededor del mundo vainillas, hay más de 100 especies, pero en México tenemos especies aromáticas y lo que en México tenemos es el registro histórico del uso. O sea, se sabe que se usaba desde tiempos prehispánicos como planta medicinal para curar heridas infectadas y para también saborizar al chocolate. Entonces fue una planta que llamó mucho la atención, incluso era un elemento de tributo que se usaba como trueque y que los aztecas pedían al pueblo totonaco también como tributo, ¿no? Como impuesto. Entonces, el criterio de uso sí lo tenemos en México, aunque existen vainillas aromáticas en muchas partes del mundo, dado estas más de 100 especies que hay, y hay algunas especies muy raras, sin hojas, que no huelen y todo, pero vainillas aromáticas en México tenemos muchas especies. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su participación y también, como usted menciona, imprescindible, ¿no? Difundir el hecho de que la vainilla es una orquídea, porque si les parece, pasamos a la parte de materiales y métodos, donde le preguntaremos acerca de algunos procesos que usted seguramente ha realizado. Y a mí me gustaría comenzar primero con el hecho de si nos pudiera platicar. ¿Cómo es el proceso de hacer una investigación científica, doctora? ¿Cómo inicia un investigador un proyecto de investigación científica? Pues mira, hace poco leía yo que el investigador es una profesión
muy divertida, ¿no? Porque siempre te estás haciendo preguntas. Entonces partimos de una pregunta, partimos de algo que nos da curiosidad y algo que queremos saber. Claro que lleva un proceso, ¿no? El método científico. Primero, pues buscar los antecedentes, leer mucho, buscar los antecedentes y pues hacer lo que se llama de algunas maneras antecedentes, o historia del arte y demás, y empezar a ver a partir qué es lo que hay de respuesta sobre la pregunta que tú tienes. Y después, bueno, siempre llama la atención porque hay muchas especies en México que han sido pocos estudiadas, ¿no? Muchas orquídeas que están, por ejemplo, en peligro de extinción, o la misma vainilla de la que incluso no se sabe su polinizador y demás. Entonces partes de una pregunta y luego pues seguir el rigor científico, saber qué hay de investigación como antecedentes de ella, después plantearte una hipótesis, plantearte una pregunta, buscar la mejor metodología, si a veces no existe, pues adecuarla, si a veces no tenemos el equipo adecuado, que muchas veces pasa en la investigación de México, pues adecuarte como decimos, con tecnología de guarache, pero salir adelante y poder hacerlo también. Entonces, después de llegar a esto, a una metodología para pues hacer el experimento que te pueda responder esta pregunta, pues tener los resultados, tener un rigor estadístico. No se trata de tener los grandes procesos estadísticos ni demás, sino una estadística sencilla. Los chicos de licenciatura, por ejemplo, aprenden muy bien con una estadística sencilla para poder presentar tus resultados. Y después una parte muy divertida que es la discusión, ¿no? Y las conclusiones. Y siempre les digo, la discusión es como si tuvieras a los investigadores aquí que hablaron del tema anterior parecido al tuyo, y qué bueno que tú te enfrentes a ellos y digas, a mí me salió esto, pero a ti qué te salió, en esto coincidimos, en esto diferimos y demás. Entonces, ese es el proceso en general de llevar una investigación. Doctora, quisiera comentar que pues en este programa nos siguen alumnos de licenciatura, alumnos también de posgrado, ¿no? Maestrías y doctorados. Como justamente pues yo soy un alumno de doctorado, entonces a mí me gustaría que nos compartiera un poco y muy brevemente su proceso para llegar a ser un investigador consolidado, ¿no? En la universidad en la que ahora está laborando, y que además de compartirnos brevemente su historia, también nos diera algunos tips que tal vez a usted como investigadora le sirvieron, ¿no? Contar con ciertos cursos o desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Me gustaría que nos compartiera eso. Yo creo que a muchos alumnos nos puede servir, ¿no? Aquellos que queremos llegar a ser investigadores consolidados pues como ustedes. Pues muchísimas gracias. Pues volviendo al tema de un proceso, ¿no? El también formarse como investigador, pues también es un proceso, no es fácil, a veces tarda uno muchos años, más si la vida familiar también la combinas, ¿no? Con ser mamá y demás, pues te tardas un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues así son las cosas. Yo empecé la licenciatura con precisamente este tema de la germinación de la vainilla, aunque luego me pongo a pensar que para los 80s, cuando lo hice, era algo aventurado, porque era muy posible que no pudiera germinar la vainilla, ¿no? Entonces hice mi licenciatura en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana con este tema, germinación de la vainilla, en lo que antes era el Instituto de Recursos Bióticos, que se llamaba INIREP, que estaba establecido donde ahorita está el INECOL. Entonces ahí tuve el apoyo de algunos investigadores y bueno, logré germinar la vainilla. Este fue un tema muy interesante. Recuerdo mucho que mi director me dijo, este tema te va a dar trabajo, porque yo con la angustia, ¿no? De que acababa de ser mamá y demás, y yo, pero bueno, logré sacar mi licenciatura. Se puede, para las chicas que también me están escuchando, claro que se puede, pero tienes que ser organizada. Y bueno, saqué mi licenciatura. Después también, dadas las situaciones familiares y demás, no me fui lejos, busqué una maestría cercana y hice la maestría también en la maestría en forestal, que está aquí en Jalapa también, y después el doctorado en ecología tropical. A la par, después de la maestría, pues busqué una clase, me gusta la docencia, me gusta la formación de los estudiantes. Entonces, bueno, empecé a dar clases en la Facultad de Biología y en la Facultad de Agronomía, que si bien era cierto, era una clase, un interinato, 3 meses, 2 meses, todo bienvenido, ¿no? Siempre digo que di hasta física, ¿no? Di biomatemáticas, biofísica, las materias a veces que no son atractivas para otras personas más consolidadas y con más tiempo, pues las cubre uno, ¿no? Las cubre uno con emoción, con entusiasmo y buscando la manera de que sean divertidas para los estudiantes. Y bueno, después, al mismo tiempo que seguía ya en la docencia, terminé el doctorado en ecología tropical. A la vez, como investigadora, la clave, y es el tip que les quiero dar,
siempre bajé recursos, siempre bajé recursos. Entonces, incluso cuando no tenía base en la Universidad Veracruzana, yo estaba bajando recursos, por ejemplo, para la construcción del orquidario. Entonces, toqué puertas, me adiestré en cómo gestionar proyectos y cómo presentarlos. Recuerdo que la primera vez construí un proyecto muy largo, no se me aceptó, lo dividí en dos y los dos se me aceptaron, de micropropagación y de conservación de orquídeas. Entonces me gustó buscar fuentes de financiamiento. Empecé con CONAFOR, con ACID, con Zagarpa, y aún tengo ahorita un proyecto de la FAO. Entonces, siempre les digo a mis compañeros que no hay que quejarse. Si bien es cierto, las universidades públicas no tienen recursos, hay manera de gestionar. Y en este afán de buscar recursos, he tenido recursos hasta de China, o sea, para una orquídea en especial, y pues nos sirvió para apoyar a un tesista en su trabajo de campo y demás. En especial a los chinos les llamó la atención el Trichocentrum straminium, que es una orquídea muy preciosa y endémica, y pues nos dieron un poquito de recursos, pero con recursos de aquí para allá. Ese es el tip, porque además vas formando un currículum interesante, un currículum en donde has sido responsable técnico, aunque seas muy joven, aunque no tengas base, responsable técnico de proyectos que te dan financiamiento y te permiten tener el equipo necesario para continuar con la investigación. Ahorita tenemos un proyecto de la FAO internacional para sostener el banco de germoplasma de las vainillas de México. Ese ha sido el tip, siempre buscar tu superación en nivel académico, porque cada vez es más competitivo. Y bueno, y si es el SNI, hay que acceder al SNI. La primera vez no quedé, la segunda vez fui candidata, ahorita soy nivel 1 y justo estoy trabajando para subir de nivel. Entonces, que no se desesperen, y el secreto más, o el tip y el consejo que les quiero dar, que hagan lo que les apasiona. Cuando haces lo que te apasiona, lo que verdaderamente te gusta, no hay obstáculos, ¿no? Porque son momentos nada más, pero luego se abre otro camino. Muy bien, doctora, le agradecemos mucho ese mensaje que creo que nos sirve a todos los que de alguna manera vamos comenzando o que estamos en este proceso de ya de iniciar, a tener un grupo o a ya hacer una carrera más como independiente, investigador independiente, ¿no? Entonces creo que es un muy buen consejo que nos da a todos nosotros y a quienes nos escuchan. Usted dice no fueron obstáculos, sino fueron ciertos momentos difíciles que se pasan a veces en el proceso de ser investigador, en este caso de una investigadora. ¿Nos podría contar una anécdota de uno de esos momentos difíciles que realmente, que lo recuerde mucho y que a lo mejor, o de paso también nos pudiera hablar, cuál es el reto, por ejemplo, más grande que puede tener una mujer en ciencia, trabajando en ciencia? Pues los retos a veces son, y pasan, ¿no? Cuando te quedas sin trabajo, ¿no? Cuando no hay una continuidad, entonces que hay que buscar, ¿no? Otras fuentes, otras alternativas, incluso ser autogestivo, ¿no? Y pues también el periodo de la pandemia, que a veces ya no hablamos de él, pero sí fue un periodo duro, un periodo de mucho encierro, de no convivir, de no tener el acercamiento con los estudiantes y el detenerse en la investigación y la salud, ¿no? De todo el mundo. Entonces yo creo que sí fue un momento en que se detuvo el tiempo, ¿no? Y que de alguna manera pues se pudo salir adelante, pues no sé, a lo mejor había cosas que nos inventábamos, ¿no? Como profesores, yo recuerdo la primera vez, ¿cómo no? Tenemos que dar clases totalmente en línea, entonces hubo que ser pues muy creativo, ¿no? Para tener videos, para tener cosas. Yo creo que fue duro. Yo vi a compañeros pues de más edad que les costó muchísimo trabajo y que en general no pudieron adaptarse, y que hay un proceso ahorita de mucha jubilación y de muchas cosas, porque no, pues no hubo adaptación. Yo creo que fue un periodo bastante duro que pasamos, y todos, ¿no? A todos los niveles. Muy bien, doctora. Pues agradecemos igual también que nos comparta algunas de las complicaciones que ha tenido en su proceso de investigación. Regresando a esta parte de los pasos que hay que seguir, haciendo alusión a la parte de materiales y métodos y aprovechando su expertise en el campo de la vainilla, me gustaría también, y creo que también es importante divulgar a la gente, el hecho de que las orquídeas muchas veces son un cultivo difícil. En el caso de la vainilla, yo creo que sería importante que la gente conociera eh, cómo es el procedimiento para poder obtener la vaina, que al final de cuentas
es la que se somete para hacer los extractos, ¿no? Sabemos que las flores son muy bonitas, pero en particular yo sé que la flor de la vainilla tiene una particularidad, ¿verdad? En cuanto a su duración como florecita. Entonces, si nos pudiera platicar acerca de este proceso, doctora, de la polinización y cómo obtenemos estas vainas, le agradeceríamos muchísimo. Claro que sí, es una larga momento, larga vida para obtener un fruto de vainilla, ¿no? Para empezar, la vainilla pues existía desde 1800 y tantos, éramos el único país que exportaba vainilla y que se producía en México con el polinizador natural. Sin embargo, por algunas situaciones y sobre todo porque los bosques se fueron reduciendo, pues se fue reduciendo también en donde anidaba este insecto, ¿no? Entonces, bueno, se descubrió un método para polinizar naturalmente la vainilla. Con este método, pues se puede tener una mayor producción, pero sigue siendo difícil. La flor de la vainilla abre a las 7 de la mañana y a las 12 del día ya se cerró. Entonces, los productores tienen que recorrer los cultivos para ver qué flor abrió en este momento y la polinizan. Yo siempre que veo una vaina de vainilla digo, esto fue hecho a mano por un productor. Entonces, ¿se imaginan toda la mano de obra que es necesaria? Poner el polen de la misma flor, en la parte masculina, en la parte femenina, para que pueda formarse el fruto. Después de que ya se tuvo la polinización, hay que esperar 9 meses, todo un embarazo, ¿no? Para poder cosechar. Entonces, la polinización se hace como en marzo, abril, y de ahí hay que esperar los 9 meses para que la vaina crezca. Si se corta antes, no se desarrollan los elementos aromáticos de una manera eficaz. Entonces, hasta los 9 meses se corta la vainilla y luego se tiene que pasar por un proceso de secado, pero secado húmedo, que se llama beneficio, en donde la vaina se tiene que conservar cerrada, pero con un nivel de secado para poder desarrollar todos los elementos aromáticos que en ella están. O sea, cuando la vaina es verde tiene algunos compuestos, pero cuando ya se hace el matado y el secado del fruto, ya se convierten en compuestos volátiles, la vainillina natural, que es la que olemos, ¿no? Pues dicho sea de paso, también casi de los mexicanos, el 80% lo que refiere como aroma a vainilla es el sintético, ¿no? Pocos conocemos el sabor y el aroma de la vainilla natural. Nosotros también hacemos eventos para difundir la vainilla natural y ponemos en contacto pues a los investigadores, a los estudiantes con los productores locales para que puedan pues consumir a la vainilla. Y es un cultivo difícil, como bien decías, pues tiene plagas, tiene enfermedades, ¿no? Y pues es una de las líneas que hemos estado trabajando fuertemente para que los productores tengan pues plantas de calidad para seguir el cultivo. Esa información es muy interesante, doctora, porque de hecho, no sé si recuerde, pero el maestro Mauri y su servidor vivimos acá en la Huasteca Potosina, y tenemos estos municipios que son productores de vainilla, ¿no? Afortunadamente hemos tenido la fortuna de poder oler, como usted dice, la vainilla natural. Y pues, ¿qué decir del doctor Domingo? Él es originario del municipio de Gilitla, de una comunidad del municipio de Gilitla. Aunque ahora está allá en Baja California, pues yo creo que también de niño convivió con todos estos recursos naturales y sin duda pues también conoce la vainilla, ¿no? Y mucha de la gente y de los estudiantes que nos siguen de aquí de nuestra facultad y de otras facultades de la Universidad de San Luis, pues también están relacionados con este cultivo, pero muchos de ellos pues no conocían acerca de estas particularidades, ¿no? De la vainilla. Entonces, pues muchas gracias que nos comparte ese conocimiento. Sí. Doctora, ahora quisiera que pasáramos al apartado de sus resultados, donde quisiera que nos compartiera un poco acerca de los proyectos en los que actualmente ha estado trabajando. Y bueno, antes de entrar a la entrevista, yo me puse a buscar información sobre usted y por ahí encontré que usted en el 2014 recibió el premio al mérito ambiental. Entonces, pues en principio quiero felicitarla, ¿no? Por ese premio que usted recibió por su gran aportación, ¿no? A la ciencia. Pero quisiera que me respondiera a la pregunta sobre cuál son los proyectos en los que usted se ha dado cuenta que ha impactado a la sociedad. Ay, pues muchas gracias. Creo que seguimos trabajando en un gran equipo de trabajo que hemos formado.
Yo ya no veo a las personas que trabajan conmigo como mis estudiantes, sino realmente como mis colaboradores. Y una de las grandes satisfacciones ha sido la investigación de continuidad. Yo, después de hacer la licenciatura con la vainilla, con la germinación de la vainilla, retomé el tema en doctorado y hicimos híbridos de vainilla de dos especies cercanas, planifolia y pompona. Entonces, estos híbridos han crecido, están en su floración, están en campo ya. Y la satisfacción para mí es que otros estudiantes han tomado estos híbridos para ser evaluados en el campo. Entonces sabemos que esos híbridos son resistentes a sequía, ya probamos su resistencia, sabemos que estos híbridos son resistentes o tolerantes a la enfermedad, el fusarium, que acaba con muchos cultivos. Y bueno, ahorita estamos en continuidad con la evaluación de cómo serán esos frutos, ¿no? Si realmente tendrán propiedades aromáticas que le gusten al mercado, que tengan calidad. Entonces, creo que estos aportes no han sido sola, han sido un inicio, porque a mí se me ocurrió germinar la vainilla y luego se me ocurrió hacer estos híbridos, pero gracias a que tenemos estas plantas, pues ahora da pie, da el campo para tener todas estas investigaciones que mi equipo de trabajo ha continuado, ¿no? A mí me da mucho orgullo que un estudiante mío siga trabajando con estos híbridos producidos desde hace mucho tiempo. Entonces, es un aporte que hemos hecho en grupo, ¿no? Otro colaborador mío está por titularse ya en estos días y realmente ya tiene evidencias de cuál es el polinizador natural de la vainilla. Entonces, esto nos lleva a otras preguntas, ¿no? ¿Dónde anida? ¿Quién es? ¿Por qué sus poblaciones están tan bajas, ¿no? Entonces, yo creo que la investigación de la vainilla de continuidad en mi equipo de trabajo es lo que más va a aportar. Nosotros ya estamos haciendo pruebas con estos híbridos, queremos hacer como custodios en el campo y que ellos lleven seguimiento, los productores, para evaluar ya otros criterios en el campo, como el crecimiento de los híbridos, la floración y sobre todo la calidad aromática, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser el aporte más grande de las investigaciones, pero han sido en secuencia, han sido en seguimiento, han sido parte de un equipo de trabajo. Doctora, yo quisiera, bueno, resaltar un poco, ahora sí que la importancia que tiene eso que usted está realizando junto con su equipo de trabajo, porque no es mi área de especialidad, el trabajo con orquídeas, con la vainilla, pero sí he conocido que productores, por ejemplo, de vainilla, sí tienen muchos problemas con su producción, ¿no? De esta planta, justamente por lo que mencionaba, ¿no? Por patógenos. Entonces, el hecho de que usted haya creado estos híbridos realmente creo que ayuda mucho a la sociedad, sobre todo a los productores, ¿no? De vainilla. Entonces, pues, qué gran impacto, bueno, al menos yo le voy a decir qué gran impacto tiene el proyecto que usted está realizando con su equipo de trabajo y pues muchas felicidades, ¿no? Muy padres sus proyectos. Muchas gracias. Doctora, adentrándonos un poquito más en sus resultados, nos habla ahora de los híbridos que usted realizó de vainilla. Yo creo que sería, y si usted está de acuerdo, importante a lo mejor que nos platicara un poquito, al explicar a la gente cómo es que usted hizo esos híbridos, o sea, explicarnos un poquito cómo fue que los hizo o cómo llegó a ellos y después también qué características a lo mejor de uno y de otra variedad o de una y otra planta fue precisamente la que a la nueva variedad le dio resistencia a esto o a patógenos o a sequía o etcétera. Pues sí, cuando yo me planteé hacer mi investigación de doctorado, dado que ya tenía la metodología de poder germinar la vainilla, dije, no es la primera vez que se hace, se ha hecho en Madagascar, en Isla Reunión, en Francia, pero no teníamos seguimiento y realmente la seguridad de que se hubieran hecho unos híbridos con dos especies mexicanas de vainilla. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Tuve la fortuna de que en Papantla había una productora que todavía tenía una línea de vainilla planifolia y otra de vainilla pompona. Entonces, fue para nosotros fácil poder trasladar el polen de una especie hacia la parte femenina de la otra y también lo hicimos a la inversa. También tomamos polen de vainilla planifolia y lo pusimos en vainilla pompona. Entonces, lo que evalué en mi tesis de doctorado fue la germinación y el crecimiento de 4 condiciones, ¿no? Planifolia como tal, pompona como tal, y luego estos dos híbridos que se crearon, ¿no? Tomando como padre una especie, como madre o viceversa. Entonces llevamos este crecimiento, los frutos crecieron. Como ya tenemos la metodología, ya sabemos que germinan en frutos inmaduros, entonces tenemos que tomarlos desde los 40 días, porque si esperamos los 9 meses, que es su madurez fisiológica, la semilla ya no va a germinar. Seguramente está asociada a que forma una testa muy dura y entonces ya no la podemos germinar de manera natural. A lo mejor está asociada a que lo ingiera un ave, un murciélago en la naturaleza y se puede escarificar,
pero nosotros lo hacemos en laboratorio. Entonces, estos híbridos han crecido desde 2010, que hice mi doctorado, y afortunadamente han sobrevivido y han crecido ya como plantas adultas y están pues haciendo sus floraciones también. La evaluación para la resistencia a sequía también se hizo con ya estas plántulas in vitro, porque siempre las hemos conservado en el banco de germoplasma. Entonces, estas plantas in vitro y también las semillas fueron probadas con diferentes medios a los que se les secuestraba el agua, digamos, ¿no? Son sustancias que se agregan, como el polietilenglicol, que secuestran el agua de los medios de cultivo, pero aún así la planta crece. Entonces es ahí como ves que la planta tiene resistencia, porque aún así con ese potencial hídrico tan bajo, la planta puede crecer. Entonces fue como nosotros pudimos seleccionar dentro de los híbridos que eran resistentes a sequía y que de todas maneras crecían cuando teníamos a los parentales que no aguantaban esta sequía, ¿no? Como tal, pero los híbridos sí. Entonces demostraron con un estudiante, Martín Barreda Castillo, que ahorita está en el doctorado, que este híbrido era resistente a sequía. También él mismo en su licenciatura, con pequeños esquejes de estos híbridos, los lesionó y les introdujo cepas patógenas de Fusarium, que es el hongo que acaba con todos los cultivos, y él pudo ver cómo aunque los parentales no resistían, estos híbridos también tenían resistencia a esta enfermedad, digamos, inducida, que otro profesor, el doctor Mauricio Luna, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, tiene su banco también de estas cepas que son patógenas. Entonces nos pudimos dar cuenta por estos dos experimentos que estos híbridos son resistentes o crecen con bajos niveles hídricos y también que pueden ser resistentes. Hacían algo muy curioso, ¿no? Porque estrangulaban la parte que estaba infectada y seguían creciendo con brotes nuevos, ¿no? Entonces, de alguna manera, las orquídeas son muy resistentes, como bien lo sabes, Luis, y a veces a los hongos se los aplacan, incluso con estas asociaciones micorrízicas que a veces son más convenientes para la orquídea, porque acaban devorándose a los hongos que están ahí en sus raíces. Entonces, de alguna manera, estos híbridos se comportaban así, manteniendo a raya al hongo, ¿no? Ahora queremos probarlo en campo, ¿no? Estos híbridos ya, ¿cómo van a estar allá? Entonces es la secuencia que sigue de probarlos allá. Muy bien, qué interesante, doctora. Muchas gracias. Para cerrar esta parte de los resultados, que en sí es la divulgación de su trabajo que hace, nos gustaría que nos platicara si hay algún alumno interesado que nos está escuchando de alguna facultad o de alguna otra universidad que quiera trabajar con usted, si nos podría mencionar sus líneas de investigación y si está disponible, yo creo que sí, para contactarla e irse a Jalapa, Veracruz, a estudiar alguno de los trabajos con usted. Claro que sí, son bienvenidos. Puede ser a un curso, puede ser a una estancia corta. Hemos tenido chicos incluso de otros países que vienen a hacer una estancia corta, pues, y pueden ellos venirse, pues, a aprender, ¿no? Lo que es la metodología del trabajo in vitro, por ejemplo. Y claro que los temas serían, por ejemplo, una línea sería la propagación de orquídeas amenazadas, que finalmente son las que tienen mayor atractivo ornamental, que desgraciadamente son las que tenemos en las listas como amenazadas o en peligro de extinción. Entonces la línea siempre ha sido propagar orquídeas amenazadas, pero bajo el criterio del uso sustentable. O sea, necesitamos propagarlas para que los productores las puedan vender. Entonces siempre decimos, bueno, esta vía de salida de las plantas micropropagadas va para productores para que los crezcan en su vivero y los puedan vender legalmente. Esto seguramente le va a quitar presión a la extracción de las orquídeas en la naturaleza. Esta es una línea con las orquídeas amenazadas y la otra línea pues es la vainilla, ¿no? Todo lo que implica la investigación de la vainilla, desde la creación de híbridos, el micropropagar, germinación de vainilla, creación de bancos de germoplasma, ¿no? Hasta aspectos ecológicos de polinización, de dispersión de las semillas y en general. Y bienvenidos, ¿no? Bienvenidos también. Pues soy parte de un posgrado, maestría en ecología tropical y doctorado en ecología tropical al que pertenezco. Entonces, pues justo está abierta la convocatoria para la maestría. Entonces, en cualquier momento, pues revisar, ¿no? Ecología tropical, así se llama nuestro posgrado de la Universidad Veracruzana. Y bienvenidos también a estancias cortas o algunos cursos que se ofrecen. Muchas gracias, doctora. Y ahora sí, como dicen los grandes youtubers, por ahí en la cajita de la descripción vamos a dejar su correo electrónico para quienes quieran contactarse con usted. Con mucho gusto.
Muy bien, ahora vamos a pasar al al apartado de la discusión, doctora, donde vamos a tratar algunos asuntos polémicos, que de hecho a mí me gustaría continuar con el tema que hace un momento tocamos acerca de estas fechas del 8 de marzo, donde se busca que a la mujer se le dé el mismo reconocimiento, ¿no? Que actualmente se le da al hombre, que se le den los mismos derechos, que se le den las mismas oportunidades, porque muchas veces existen ciertas limitaciones. Entonces, justamente... En este tema, doctora, quisiera que usted nos compartiera si usted en su proceso o todo lo que ha hecho usted hasta el momento donde ahora ha llegado, ha tenido alguna limitación o tuvo alguna limitación y que nos pudiera también aconsejar algunos alumnos o alumnas también que nos está viendo, qué es lo que usted ha hecho, ¿no? Para poder sobrellevar esas limitaciones que muchas veces las mujeres viven, ¿no? Por el entorno donde se desarrolla. Entonces, nos gustaría que nos compartiera eso, doctora. Pues muchas gracias. Mira, en realidad siempre he tenido mucho apoyo a nivel familiar, a nivel desde mi desarrollo como estudiante y después también como, pues, como mamá, ¿no? Quizá no es que sean impedimentos, sino que a veces te tienes que partir como en mil, ¿no? Como llevar al niño a la escuela, correr y el otro niño y todo. Entonces, más bien como mujer, sí se nos deja mucho el papel de cuidadoras, aunque la pareja apoye, finalmente uno también es como más responsable de las situaciones escolares y educativas y de desarrollo de los hijos. Entonces, más bien no es un impedimento, sino el consejo es pues organizarse muy bien para poder cumplir con todas estas actividades que como mamá podemos tener que cumplir. Y pues a lo largo de mi investigación también me he encontrado con otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, productoras de orquídeas, ¿no? Conservadoras de orquídeas. Entonces es muy satisfactorio también ver como parte de tu investigación la haces con otras mujeres de la mano, ¿no? Estudiantes también mujeres, ¿no? Que también tienen que cumplir con muchas obligaciones antes de venir a sus clases, ¿no? Entonces, pues yo realmente mi admiración para todos ellos, el consejo que puedo dar es mucha organización, pero realmente con esto se puede salir adelante y tener el mismo desarrollo y los mismos logros cualquier género, ¿no? No es que haya sentido yo un impedimento por ser mujer, me costó trabajo, pero el mismo trabajo que les está costando a todos los estudiantes salir adelante. Muchas gracias, doctora, por su punto de vista. Muy bien, doctora. Entonces, después de esta pregunta de discusión, tal vez sea ya tiempo de ir un poco concluyendo. Doctora, no sé si le gustaría compartirnos algo más sobre las investigaciones que está haciendo, lo que actualmente está llevando a cabo, a lo mejor algún desarrollo importante que ahorita está realizando y que está por salir ya, digamos, ya sea un artículo, un proceso, algo lo más reciente que está realizando. Pues como repetía también con mi equipo de trabajo, realmente en el seguimiento de los híbridos, el poder saber qué características aromáticas van a tener, porque esto nos va a disparar el mercado, ¿no? O sea, si ya cumplen con cierta resistencia a los híbridos, ahora saber qué características aromáticas o incluso propiedades medicinales. Tengo una colaboración con otra compañera, con la doctora Leti Cano, en donde se está viendo, por ejemplo, que los extractos de vainilla pueden tener alguna actividad in vitro como antioxidantes, como antiproliferativos y demás en un futuro, ¿no? No solamente la vainilla que tenga importancia como alimenticia, sino también como planta medicinal. Entonces también esto invitaría que se conservaran estos recursos. El otro trabajo que con mi compañero, el profesor Miguel Lozano, el dar a conocer al mundo cuál es el polinizador natural, realmente fue esfuerzo de él, pero a mí me enorgullece formar parte de este equipo. Y los estudiantes, como lo más gratificante para mí, como decía, es que el seguimiento de las investigaciones, lo que estamos ahorita por difundir es esto, con el doctor Miguel Lozano y su tesis de maestría y sus artículos es el polinizador natural, y después van a hacer otras preguntas, ¿no? Como decíamos, el polinizador ahora dónde crece, dónde anida, cómo podemos pues ayudar, ¿no? Para que prolifere y demás, porque pues sería una gran ayuda esta polinización natural ya más eficiente, ¿no? Entonces lo que está saliendo en los artículos es esto, las diferencias que los híbridos siguen teniendo en campo y los descubrimientos en las polinizaciones. Tenemos pues colaboración con gente de muchos países con este tema de la proliferación, de las ¿cómo se llama? De las polinizaciones y ecología en general de las vainillas y de las orquídeas.
Muy bien, doctora. Pues bueno, muchas gracias. De verdad que estamos muy agradecidos con usted por su disponibilidad. Como podemos ver y como el público puede ver, siempre usted ha estado con la más alta disponibilidad para colaborar en diversos proyectos. También por eso quisimos invitarla, porque también consideramos que es, como lo mencionaba en algún punto de la entrevista, una de las autoridades aquí en México sobre la vainilla, ¿verdad? Sobre la orquideología. Pues bueno, sin más que decir, pues de mi parte, quiero agradecerle de nuevamente por habernos concedido el honor de dar esta entrevista. No sé si usted tenga algo que decirnos. Pues no me queda más que agradecer. Gracias a ustedes por esta dinámica de esta forma de entrevista. Realmente nunca había tenido una así. Realmente como el seguimiento, ¿no? Como lo dice lo que ustedes están diciendo desde la introducción hasta la discusión y las conclusiones y demás. El seguimiento, el hacerme llegar a llevar este viaje, ¿no? Desde mi infancia hasta la actualidad. Yo realmente les agradezco. Fue algo muy, muy divertido, muy entretenido. Espero que el mensaje les ayude a alguien y pues ahí va a estar mi correo para cualquier duda, para cualquier aclaración y cualquier colaboración que quieran hacer conmigo. Pues bueno, pues con esto damos por concluido este episodio número 11, el primero de la segunda temporada del programa de la introducción a las conclusiones. Esperamos que les guste este video, esta entrevista. Bienvenidos sean todos los comentarios y también les pedimos por favor que compartan este video con sus compañeros o con el público en general.